Buenas tardes, hermanos y toda persona que me escucha o que va a escuchar este servicio de la Iglesia de Cristo aquí en Buffalo, New York, en los servicios en español, que sean bienvenidos y que le damos la calurosa bienvenida y siempre predicando el Evangelio este primer día de la semana, que es el día que Dios nos manda a congregarnos, el primer día de la semana. Para comenzar vamos a estar entonando un himno y después estaremos orando por el mensaje de hoy. El himno que tenemos aquí, hemos escogido el himno número 50 de este himnario, Te lo damos, oh Dios. 1, 2 y 3. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Amén. Vamos a orar. Oh bendito Dios, Señor, gracias. Le damos, Señor, por este nuevo día, Señor, para el primer día de la semana, Señor, el día que usted creó, Señor, Padre. Pedimos, Señor, que nos ayude, Padre, su Espíritu Santo nos esté guiando, Señor, en este servicio, Señor, que vamos a dar, Padre, que prediquemos, Señor, conforme a su doctrina, Señor, que no haya adicción ni sustracción, Señor, a la palabra, Señor Padre, porque sabemos que es lo que usted nos manda, Señor Padre, y solamente tenemos que glorificarlo a usted, Señor Padre, decir lo que usted diga o está escrito en las Sagradas Escrituras. Pedimos, Señor, que se quede aquí con nosotros, que pueda tocar los corazones de las personas que escuchen este mensaje, Señor, siempre pensando, Padre, en la unidad, Padre, que sabemos, Señor, que hay un solo cuerpo, Señor, porque hay una sola cabeza, Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Debemos que permanezcamos, Señor, todos unidos, Señor, pero es imposible, Señor, si no seguimos la sana doctrina, la regla que es la palabra de Dios, y es nuestra única guía, Señor, que es aquí con nosotros, y se lo rogamos, Señor, en el sagrado nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Le damos las gracias y le decimos amén. Amén. El título del mensaje de hoy es se titula Salvos por el Evangelio de Jesucristo, y es tomado del libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 34 al 38, donde dice la Escritura: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El Evangelio significa buenas nuevas
o buenas noticias. Consiste en lo que es la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo. Eso se basa en lo que es el Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, testificamos esto diciendo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seis salvos. Dice, seis salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado de que asimismo recibí de Cristo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Aquí vemos que lo que se plantea, lo que es el concepto de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que todo está basado en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el texto de hoy vemos como el etíope eunuco leía el libro de Isaías refiriéndose a Jesús. En Hechos capítulo 30, el versículo 30 al 35, vamos a leer un poco más arriba para tener lo que es el contexto de lo que es del versículo que escogimos hoy. Dice la palabra: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo: Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ese le anunció el Evangelio de Jesús. Aquí vimos el etíope eunuco, que no tenía el conocimiento o de lo que se estaba hablando, de lo que estaba leyendo. Se estaba leyendo que del profeta Isaías, que estaba profetizando la venida, el sufrimiento, la crucifixión de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces Felipe le predicó al eunuco, le predicó el Evangelio, y al escuchar el Evangelio, el correcto a la palabra de Dios, que era lo que se anunciaba Isaías y lo que Dios quiere para nosotros, al escuchar la palabra, exactamente lo que hizo Felipe o que hizo el eunuco, cuando entendió, se bautizó para perdón de pecado, y dice que se fue regocijadamente, y el Espíritu no lo vio más. Así que entendió el Evangelio, porque eso es lo que se le predicaba. Lo que se le predicó fue el Evangelio, porque él conocía solamente, o no entendía cuando estaba leyendo el libro del pasaje a Isaías. Es decir, la salvación debe ser siempre conforme a las Escrituras, que este es nuestro primer punto de hoy. Para ser salvo se necesita primeramente escuchar el Evangelio de Jesucristo. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A una pregunta: ¿puede ser salvo uno sentado en casa diciendo que yo tengo a Dios en mi corazón? De ninguna manera. De acuerdo a la Escritura, necesitamos a alguien que predique la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo del 14 al 16. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no le han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí?
Se necesita para entender el Evangelio alguien que predique la palabra de Dios conforme a las Escrituras. Puedo ser, porque así es que lo tiene Dios establecido. Sí, la fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. Ahí es donde viene la verdadera fe. Porque es una fe orientada conforme a lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos para alcanzar la salvación. ¿Cómo fueron y cómo predicarán si no fueren oídos? Como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, las buenas nuevas, es lo que anuncia el Evangelio. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, es decir, que no todos obedecieron la palabra de Dios. Es decir, la palabra se le predicó al Evangelio, pero no todos la obedecieron. Ahora, la conversión viene, como estábamos hablando anteriormente, únicamente lo que es la conversión, por escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que si escuchamos cualquier evangelio o otro evangelio que no se nos ha mandado a predicar, no puede haber una conversión genuina conforme a las Escrituras. En Hechos capítulo 11, versículos 20 al 21 leemos, pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, le hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Y se convirtió al Señor, y se convirtieron al Señor. Es decir, ¿por qué se convirtieron al Señor? Porque se les predicó el Evangelio conforme a lo que Dios quiere que nosotros a Jesucristo. Ahora, muchos no obedecieron, pero la gran mayoría sí obedeció el correcto Evangelio. Siempre para que haya una real conversión, como decía anteriormente, necesitamos predicar el puro Evangelio, lo que Dios nos mandó a predicar, que consiste en la muerte y resurrección, en la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 26, había un matrimonio llamado Priscila y Aquila, que estaban en Cristo, ya habían conocido el Evangelio de Dios, y había un hombre judío preeminente en las Escrituras, llamado Apolos, que era predicador de las Escrituras, pero no conocía el Evangelio de Jesús. ¿Y qué hicieron Priscila y Aquila? Lo apartaron a un lugar y le predicaron adecuadamente la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 18, versículos del 24 al 26, en cuanto a este trabajo que hicieron Priscila y Aquila con Apolos. Dice la palabra de Dios. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Es decir, le estaba enseñando a Jesucristo, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Es decir, tenía un hombre celoso de las Escrituras, pero decía que conocía solamente el Evangelio de Juan. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así que no tenía todo el conocimiento del Evangelio Apolos, porque era un hombre creyente
fiel a las Escrituras, pero no conocía, solamente conocía, dice la palabra, el bautismo de Juan. Es decir, ¿y cuál es lo que a Priscila y Aquila le predicaron? Le predicaron el Evangelio conforme a las Escrituras. ¿Y que nos manda Jesucristo cuando nosotros obedezcamos la palabra de nuestro Señor? A bautizarnos para perdón de pecados, porque el bautismo de Juan es solamente era anunciando a Jesucristo, pero este bautismo que nos manda a predicarla es para la remisión, para el perdón de nuestro pecado. Ahora bien, hemos visto que la conversión debe ser siempre conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos hace convertir, una conversión genuina, cuando escuchamos el Evangelio como nos manda la palabra de Dios. Es decir, que nosotros predicamos un Evangelio que, por ejemplo, para ser salvo no necesita ir a la iglesia o estar sentado en la casa, o que yo me voy a bautizar cuando realmente el pastor lo decida o cuando yo lo decida. Eso no es conforme a las Escrituras, porque la Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y a veces nosotros queremos, o el ser humano quiere torcer las Escrituras, pero es la forma, o acomodar las Escrituras de la forma humana que lo vemos nosotros, pero es lo que dice, lo que tiene Dios establecido, y debemos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en contraste con este Evangelio, hay también quien predica un Evangelio diferente. Y si predicamos un Evangelio diferente, que va a producir un Evangelio diferente, que haya el que lo obedezca, que no haya una conversión genuina. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8, dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, no hay otro evangelio, porque evangelio quiere decir buenas nuevas. Pero bueno, una enseñanza se está refiriendo a dar una enseñanza diferente. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si alguno predica un evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Aquí Pablo no lo dice una sola vez, sino lo reitera y lo dice 2 veces, es decir, haciendo énfasis de que no debemos predicar un evangelio diferente, porque nos espera la condenación si permanecemos en una doctrina errada. Hoy vemos que hay miles de evangelios, porque hay diferentes instituciones religiosas, hay miles de instituciones religiosas. Dice aquí, o miles de instituciones religiosas que no son autorizadas por Dios. En Efesios capítulo 4, versículos del 3 al 6, dice la palabra de Dios: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todos. Es decir, que habla de un solo cuerpo, una sola fe, es una sola creencia, un solo bautismo, que es el bautismo para la remisión del pecado, que es el bautismo que nos corresponde a nosotros hoy. A la semana antepasada estuvimos hablando de 7 bautismos diferentes, el cual nos habla la Biblia, y vemos cuál es el bautismo que nos corresponde a nosotros hoy, que es el bautismo en agua para remisión de nuestro pecado, basados en las Escrituras. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 4, la Biblia dice, nos habla de los diferentes evangelios, los diferentes tipos de enseñanza. Dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hoy en día vemos enseñanzas como, por ejemplo, que no es necesario bautizarse para ser salvo, que con creer es suficiente. Y eso no lo dice y no lo vemos en la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario, porque dice la Biblia en Marcos 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, que si no creemos, vamos a ser condenados. Es decir, cuando dice creemos, es que si no obedecemos la palabra de Dios, porque nosotros podemos decir creemos, pero si no actuamos el paso que debemos de dar de arrepentimiento y bautizarnos, estamos demostrando que no hemos creído, que queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y esa es la regla, el manual que tenemos nosotros para la salvación. Hay decenas de ejemplos en las Escrituras sobre el bautismo y las instituciones religiosas hacen lo contrario. Vimos por ejemplo, en Hechos capítulo 2:38, cuando se derramó el Espíritu Santo, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio allí, que habían personas de diferentes naciones que hablaron en las lenguas de ellos. Ahí vemos que un ejemplo, que ese día se bautizaron cerca de 3,000 personas. En Hechos capítulo 22, versículo 16, dice la Biblia, dice Pablo, a Pablo, levántate y sé bautizado. Y después llamando el nombre del Señor. Y vimos también en Hechos capítulo 8, versículo del 38, cuando estuvimos estudiando Felipe y el eunuco en el pasaje anterior. Dice que a esa misma hora, cuando el eunuco entendió las Escrituras sobre el Evangelio, se bautizó, es decir, que no esperó ni un minuto más. Y que enseñan las instituciones religiosas hoy, que nosotros debemos pasar un curso para ser bautizados, el cual no es bíblico. Sino, por supuesto, debe haber una enseñanza, pero el bautismo debe ser cuando la persona lo decida, porque Dios sabe cuando la persona se ha arrepentido verdaderamente. Uno como ministro o cualquier pastor no puede programar, por ejemplo, un bautismo, porque no está en la persona sabe cuando realmente ha creído en Dios y quiere arrepentirse para perdón de pecados. Eso es una decisión entre la persona y Dios, la persona que se le está predicando a Dios, basado en la información que se le ha dado conforme a la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Jesucristo. Y esa es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio y el primogénito. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Hoy vemos que hay muchas cabezas. Y si hay muchas cabezas, ahí va a haber muchos cuerpos. Pero si seguimos la cabeza, que es Jesucristo, va a haber un solo cuerpo. Y eso es lo que quiere de nosotros, Jesucristo, que nosotros andemos todos unidos. Pero cuando la unión se consiste en obedecer el Evangelio, que consiste en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Jesucristo, donde sabemos, conforme a las Escrituras, que hay un solo cuerpo, que es y hay una sola cabeza, que es nuestro Señor de Jesucristo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, pueden haber congregaciones diferentes en diferentes partes del mundo, pero enseñando una misma cosa. Es parte del mismo cuerpo. Pero si hay una institución religiosa no establecida por Dios y establecida por los hombres, ya no es la cabeza de Cristo. Se pueden llamar iglesia, pero si tienen un prefijo o un sufijo en el nombre, cristiano cualquier cosa, no es
lo que Dios quiere para nosotros, porque vemos en la Escritura que solamente a los cristianos se le llama cristianos sin apellidos o ningún tipo de prefijo, solamente cristianos porque son hijos de nuestro Señor Jesucristo basados en el Evangelio. Ahora bien, la persona tiene también basada en estas dos informaciones del Evangelio real, que es la palabra de Dios, y los evangelios diferentes, que son los que no se predican conforme a la palabra. Nosotros tenemos, la persona que lo escuche tiene la elección de escoger para él lo que es lo bueno o lo que es lo malo. Ya tiene la información de lo que es lo bueno o lo que es lo malo. En Hebreos capítulo 4 dice la palabra de Dios, cuando se le estaba predicando a esta persona, ella dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Sí? Escuchábamos ahorita que el Evangelio es la buena nueva, ¿sí? Las buenas noticias. Se han anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no se les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada con fe en lo que lo oyeron. Es decir, a muchas personas que se les predicó el Evangelio aquí no lo obedecieron porque querían oír otras cosas y no lo aprovechó, querían seguir con sus vidas. Así que siempre vamos a presentar el Evangelio, pero no todo el mundo lo va a obedecer. Se le presentó el Evangelio, pero no todos lo obedecieron porque no le fue, dice la palabra, que no le fue provecho porque no estaban interesados en ello. En Juan capítulo 5, versículo 39, que dice la palabra de Dios, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecéis que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, como teniendo una información correcta del Evangelio que debo obedecer, la sacamos aquí por el escudriñamiento de las Escrituras. Si alguien me está predicando, yo tengo que verificar si lo que esa persona me está diciendo está conforme a la palabra de Dios. Incluso la Biblia habla en Hechos capítulo 17 o 23 sobre Pablo cuando le estaba predicando a los cristianos en Berea. Ellos examinaban las Escrituras para ver si era conforme a lo que Pablo estaba predicando. El apóstol Pablo y esos hermanos escudriñando las Escrituras para ver si estaba conforme a lo que Pablo estaba diciendo. Así de esa manera nosotros debemos hacerlo. Y aún lo que le estoy diciendo, si no lo deben corroborarlo con las Escrituras. Si no está conforme a las Escrituras, entonces estoy predicando un evangelio que Dios no mandó a autorizar, que no autorizó y que dice la palabra de Dios, que sea maldito, sea anatema. Ahora debemos recordar lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que a la hora hay un juicio, nosotros debemos evitar el juicio. Ahora podemos hacer nuestra voluntad no obedeciendo el Evangelio de Jesucristo, pero hay un juicio, todo el mundo debe comparecer ante el tribunal de Dios. Y entonces el juicio es individual, no la palabra a Dios tenemos que darle cuenta a cada uno de nosotros. Y yo no puedo decir no, lo que me dijo mi pastor. ¿Qué va a hacer eso? Pero mira lo que está escrito. Tu pastor dijo eso. Pero la palabra de Dios dice esto. ¿Entiendes? Y es lo que nosotros debemos hacer. Debemos tratar de dejar de agradarle a los hombres y tratar de agradarle a Dios. Porque nosotros debemos tratar de buscar la salvación. Y otra persona no me va a salvar o no se va a poner en mi lugar para yo ser salvo por él o para ella ser salvo por mí, sino soy yo que tengo que darle cuenta a Dios y yo soy responsable de lo que pase
con mi alma. En conclusión, si queremos ser salvos, debemos de obedecer a Dios antes que los hombres. Como hemos oído siguiendo solamente lo que está escrito. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es decir, ¿cómo nosotros probamos los espíritus para ver si son de Dios o no de Dios? A través de la Escritura, conforme a lo que está escrito. Si me están predicando lo que está aquí y no está conforme a la Escritura, entonces un espíritu no autorizado por Dios, un espíritu falso. Y por eso nosotros, el escudriñamiento de la Escritura es importante, porque como leímos en Juan 5:39, esas son las que dan testimonio a mí y son las que por ella parece que tenemos la vida eterna, porque ahí está toda la información que nosotros tenemos para alcanzar la salvación. Es decir, los hombres escriben, hay libros, pero siempre debemos obedecer las Escrituras, siempre debemos fijarnos en lo que está escrito, porque el hombre no es inspirado, solamente la palabra de Dios es la que es inspirada por Dios. Ahora, vimos hoy 3 puntos. Primeramente vimos que la salvación debe ser conforme a las Escrituras. El otro punto que vimos fue la consecuencia que tenemos por obedecer un evangelio diferente. Y el otro que últimamente que debemos hacer una elección correcta basada ya a la información que tenemos, basado a la predicación del evangelio, porque sabemos que hay diferentes evangelios, pero debemos nosotros, conforme a la Escritura, lo que vemos, la información que tenemos y a la palabra de Dios, debemos decidir qué es lo que es mejor para nosotros. Y si seguimos el manual, vamos a escoger en lo correcto, porque Dios no es un Dios de confusión. Y aquí todo lo que está escrito, si lo seguimos, es para el bien de nosotros y para alcanzar la salvación, si seguimos como está el manual, como está escrito. Siempre terminando, dice, hay que hacer la invitación a ustedes que no sabemos cuándo viene Jesucristo, no sabemos cuándo Dios viene a buscar su iglesia, es decir, o cuando viene a juzgar el mundo. Y no sabemos, por eso es importante arrepentirnos hoy mismo. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír viene por en Romanos 10:17, como leímos anteriormente, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. En Hebreos 11:16 dice 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Ya nosotros tenemos esta información. Cuando conocemos la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos confesar. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:10 que con el corazón confesamos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. También que debemos hacer primeramente cuando tenemos esta información, después que debemos hacer, basada en esta información, debemos arrepentirnos, como dice la palabra de Dios. O primeramente debemos arrepentirnos y debemos después confesar. En Lucas capítulo 13, versículo 3, Dios manda a ese arrepentidos, dice, no saber que o todos pereceréis, o no saber que a todos los 18 que les cayó la torre de Siloé eran más pecadores que los otros hombres. Dice, arrepentidos, si no todos pereceréis igualmente. Es decir, que la muerte no sabemos cuándo nos viene a cada uno de nosotros, porque cada persona tiene un día señalado, solo Dios lo sabe. Y después viene lo que es la confesión, como decía anteriormente, con la boca, con el corazón confesamos para justicia y con la boca confesamos para salvación también. ¿Y qué viene? Sería el paso final, sería el bautismo. Dice, como dice en Marcos 16, que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Mas el que no creyera será condenado. En Hechos 2, capítulo 38, todo lo que la mayoría de las personas cuando escucharon
el Evangelio. Dice, ¿qué impide que se bautizaron para perdón de pecados? Vimos también el eunuco, la información del eunuco, que también se bautizó para perdón de pecados. En Hechos 22, capítulo 16, Pablo se bautizó para perdón de pecados. Es decir, que hay decenas de ejemplos sobre la conversión como es, que es cuando nosotros lo decidamos, cuando no es cuando no. Y también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, que dice la palabra de Dios, el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como una conciencia nueva de una conciencia de aspiración hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que nosotros tenemos la información aquí para obedecer el Evangelio según lo que está escrito. El hombre lo quieren obviar esta enseñanza, pero es lo que está escrito y es el manual que debemos seguir. Por eso siempre vamos a predicar de esta forma y vamos a tratar siempre de nunca, tratar de nunca desviarnos de las Escrituras, porque nosotros hablamos, pero Dios es que las palabras no son nuestras, es la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga a todos y quiera que este mensaje llegue a todos y que no demoren en cuanto a su salvación. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo ahora o cantando el himno número 161 y después nos estaremos despidiendo en oración. 1, 2 y 3. Pecador, ven al dulce Jesús, y feliz para siempre será, si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre Jesús hallarás, y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Amén. Vamos a estar orando. Gracias. Bendito Dios, Señor, gracias le damos, Señor, por este mensaje que nos ha permitido, Señor, dar. Señor, Padre, pedimos que toque los corazones de los que han escuchado su palabra, Señor. Sabemos que no todo el mundo obedece, Señor, pero el trabajo de nosotros es sembrar la semilla, Señor, y usted que da el crecimiento, Señor, basado en el terreno que caiga, Señor, Padre. Sabemos que hay terrenos pedregosos, hay terrenos y hay terrenos que son fértiles, Señor, Padre. Y esperamos, Señor, que esta semilla, Señor, caiga en terrenos fértiles, Señor, que son los corazones de los hombres, Señor. Le pedimos, Señor, que continuemos con el trabajo aquí en este lugar, Señor, y que no desmayemos de siempre predicar las buenas nuevas, Señor, conforme a lo que está escrito, Señor, Padre. Que le rogamos, Padre, Señor, que todo el mundo esté unido en una misma mente y un mismo parecer, pero, Padre, pero sabemos, Señor, que es imposible si no lo hacemos siguiendo el único evangelio que es de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Le rogamos, Señor, que se quede aquí con nosotros y que nos proteja, Señor, y que le pedimos también por los gobernantes de esta nación, Padre, en todas partes del mundo, que toque los corazones, Señor, para que hagan lo bueno, Señor, Padre. Sabemos, Señor, que las oraciones son importantes, Señor, Padre, y si oramos, Señor, en unidad, sabemos que podemos cambiar muchas cosas, Señor, porque usted dice que la oración ferviente del hombre justo
puede mucho, Señor. Por eso, Padre, no somos justos, Señor, pero conforme a la palabra, sabemos que usted sí es justo, Señor. En Cristo Jesús lo oramos y le decimos amén. Amén. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él,